Voy a explicarte 5 hábitos para estudiar escalas de una forma que revolucionará tu técnica. Te ahorrarás muchas horas de repetición innecesarias. En cada una de las partes del video lo haremos juntos, para que salgas de aquí con una hoja de ruta. Este es uno de mis videos más poderosos y te recomiendo que vayas tomando un papel y un lápiz para tomar nota. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte aquí para no perderte ninguno de mis videos. La lección de hoy es poderosa. ¡Vamos! Vamos a estar hablando hoy de los principios que escribí en este libro, cómo construir una interpretación, método de estudio musical para guitarra y otros instrumentos, que está ayudando a muchísimas personas en todas partes del mundo. Si hay algo que a mis estudiantes de la universidad o privados les fastidia hacer, son las escalas. Repiten y repiten sin cesar y sin pensar, produciendo momentos de aburrimiento, tedio y fundamentalmente frustración. Y luego se ven las obras, cuando tienen que hacer un arpegio, se defienden, un acorde también. Pero cuando llega ese pasaje con escalas, y ni hablar si son rápidas, inmediatamente tienen problemas. Pero no fallan las escalas, fallan las estrategias de estudio. Un viejo maestro sabio decía, tocarás como estudias. Por eso a continuación te voy a enseñar 5 formas para recrear y aprender tus escalas de una manera provechosa, ingeniosa y divertida. Vayamos al grano. Voy a tomar como ejemplo la escala de re mayor según la digitación de Abel Carlevaro, libro 1. Tú puedes aplicar lo mismo a cualquier escala, no es necesario que sea esta. La mayoría de los libros de escalas plantean el desafío de estudiarlas bajo una sola figuración rítmica. Si bien en un primer momento el estudiante necesita una complejidad mínima para poder superar las exigencias de este recurso, se vería muy limitado el campo de acción si solo se contara con escalas en negras, tal como se propone en los libros. Esto se debe a la enorme variedad de ritmos que existen en las piezas musicales que deben ser resueltas por el intérprete para poder tocar una obra. Te invito a variar las figuras de esta escala a negra con puntillo más semicorchea. Luego puedes explorar otras rítmicas. Veamos. Es sabido que cuando la melodía sube crece y cuando baja disminuye. Sin embargo, la mayoría de estudiantes tienden a tocar todas las notas exactamente iguales, cosa que no sucede en la pieza musical, puesto que en general ningún sonido es igual a otro en intensidad. Para evitar esta falta, es provechoso generar un hábito en el cual se incluya la dinámica y la dirección de una idea en el estudio diario. También se puede ordenar de forma opuesta y buscar diferentes matices, por ejemplo, crescendo, decreciendo y viceversa. Para lograr la coordinación necesaria entre ambas manos, debemos trabajarlas por separado. Estudiar una mano a la vez es importante para no saturar al cerebro con tanta información junta. Primero la mano derecha y luego la izquierda. Imaginemos ahora una escala donde el acento, en lugar de estar en la primera de las 4 semicorcheas, estuviera en la segunda. Esta situación rompería con tus esquemas internos y escolásticos,
pero nos capacitaría para responder a lo que la música en ocasiones nos reclama. Toda combinación de acentos genera una nueva perspectiva y construye un nuevo desafío a nuestra mente. Otra posibilidad es trabajar grupos de dedos distintos, como mayor anular, índice anular o pulgar índice. Es necesario trabajar todas las formas de combinación posibles. Si bien al final del estudio optamos para nuestra obra por una que nos resulte más musical, estas 5 estrategias amplían tus posibilidades y cambian tus hábitos de repetir tediosamente. Te hacen conocer tu instrumento, potencia la imaginación y aumenta tus habilidades e inteligencia. Si nuestro estudio se reduce a lo mecánico, estaremos limitados en nuestro potencial. Estudié 3 años con alguien que no sabía tocar la guitarra, un violinista que había tocado con Astor Piazzolla y estudiado con Leonard Bernstein y tantos otros grandes maestros. Y te puedo asegurar que con una escala y un solo arpegio aprendí muchísimo de él, porque me obligaba con estas estrategias que acabamos de ver a sacar lo mejor de mí y expandir la técnica. No me creas, ponlo a prueba. Si te pones a pensar como en un laboratorio, una escala y un arpegio hacen la base fundamental de toda la música, y si aprendes a dominarlas con estas herramientas o combinaciones de otras, podrás tener la libertad para no pensar en tus dedos y sentir lo que tocas, llevando tu interpretación musical a otro nivel. Por eso, no te pierdas mi próximo video que habla de cómo estudiar arpegios. Si quieres ir un poco más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Aquí abajo encontrarás los enlaces para que te conviertas en uno de mis estudiantes online. Envío mis libros a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos, pero ahora los puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!